Señor, hermanos, con un fuerte aplauso en este momento. Nuestro hermano Pablo va a quedar con nosotros en esta hora. Aleluya. Qué bien, hermanos. Dios nos bendiga preciosamente en esta linda tarde. Vamos a aprovechar este momento precioso que nos regala el Señor para la meditación en la palabra de Dios. Dios bendiga a los hermanos que a la distancia están en sintonía de este precioso culto que estamos celebrando. No habemos una gran cantidad, pero la gente que está acá está gozosa. Estamos bendecidos preciosamente de parte del Señor y eso cuenta mucho en cualquier lado que sea. Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 16 al 22 vamos a leer en este precioso momento. Lucas 4, 16 en adelante. Qué bueno, dice la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. Gloria a Dios. Yo le llamo a esto Cristo el predicador ideal. Oiga bien, Cristo el predicador ideal. Porque, hermanos, el predicador ideal es Cristo. El predicador singular es Cristo. El predicador e incomparable es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ninguno de los que predicamos la palabra vamos a sentirnos celosos por eso. Ninguno de los que predicamos la palabra nos vamos a sentir ser como competencia de Jesús. Para nada. Nosotros, hermanos, solamente, dijo Cristo de Juan el Bautista, él es una caña, dijo, sacudida por el viento. Es decir, apenas, hermanos, podemos hablar de esta grandeza por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el predicador ejemplar es Cristo. El predicador del cual tiene que aprender todo mundo es Cristo el Señor. El predicador del quien hacemos referencia en cada reunión cristiana es Cristo Jesús. El predicador de quien comentamos a veces en familia es Cristo. De quien hablamos a veces en reuniones sociales es de Cristo el Señor. Entonces, hermano, este es el predicador de altura. Él es grande entre los grandes. Nunca va a ocupar un segundo y un tercer lugar. Siempre ocupará el primer lugar. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del trono de la gracia de Dios, donde nadie ha podido, hermanos, a estas alturas llegar. Y es un lugar, hermanos, de prominencia donde no lo puede compartir con nadie. La Biblia dice que, dice el Señor, que su gloria no la comparte con nadie. Es decir, hay, hermanos, asuntos muy singulares que pertenecen al Señor. Por ejemplo, esta tarde la honra pertenece a Cristo. La gloria pertenece a Cristo. Todo el respeto, hermanos, que se merece y reverencia pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le llamamos el predicador ideal? Número uno,
porque habló palabras de gracia. Amén. Habló palabras de gracia. Se encontró el Señor, hermano, no accidentalmente, ya venía un plan así, en una reunión de un día sábado, en la sinagoga, donde estaban los judíos reunidos. Se acostumbraba de que cuando, hermanos, ¿cómo se llama? El principal de la sinagoga privilegiaba a una de las personas visitantes. Podría ser a uno que por primera vez llegaba de visita, ¿verdad? O a una persona que el principal lo consideraba como una persona ilustre, porque, hermano, los seres humanos, así a simple vista, hermanos, reflejamos lo que hay dentro de nosotros. Pero ahí, hermanos, a quien se le dio el libro, entonces el que dirigía la sinagoga, el principal de la sinagoga, acostumbraba a privilegiar a algún visitante. Y el visitante de ese día era nuestro Señor Jesucristo. Gran visitante, precioso visitante. Alabado el nombre del Señor. Posiblemente le dieron la bienvenida, pero a esas alturas creo que quizás no sabía la gente de quién se trataba. Pensaban que era uno más de las muchas visitas que ellos tenían, ¿verdad? Uno más de las muchas visitas, pero Jesús no es uno más. Siempre es un personaje singular, precioso y sublime. Alabado sea el nombre del Señor. Y así como que al azar el director de la sinagoga, hermano, el principal, dijo a ese muchacho: le voy a dar para que lea el libro. Es decir, le iban a dar el privilegio de que leyera un texto de la palabra del Señor. No era ese texto asignado por el principal: mira, vas a leer tal versículo. Como que le daban el libro así. Y el que lo agarraba tenía que ver dónde lo iba a leer. Era como una opción del que tomaba el libro. La Biblia, hermanos, en esos tiempos no estaba ordenada como la tenemos hoy. No estaba así. Los libros eran independientes. Y dice que a Jesús le tocó, hermanos, le dieron el libro del profeta Isaías. No era papel como eran otro tipo de materiales. A veces era cuero de ternero tierno. Ahí escribían, pero lo preparaban bien. A ese material le llamaban vitela. A veces era la telita de unos árboles como el laurel. El laurel, entre el hueso y la cáscara, tiene una telita ahí, ¿verdad? A eso le llamaban papiro, pero es el árbol exactamente así se llama. Ahí escribían y preparaban esto. Dicen que el libro de Isaías, no recuerdo si oí o lo leí en algún lado, que el libro de Isaías medía 40 metros. Es decir, era un rollo, hermanos. Como era preparaban tan bien ese material, delgadito, ¿verdad? Entonces lo hacían el rollo. Y ya al desenvolverlo todo eso, hermanos, medía 40 metros. Acuérdense que Isaías tiene 66 capítulos. Y los capítulos son grandes. Entonces Jesús, hermano, abrió el libro, pero no lo abrió accidentalmente, sino que ya iba, hermanos, para que se cumpliera esa profecía. Y dice aquí el versículo 16: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Empezó a leerlo, hermanos, porque quizás ahí podían haber habido, recuérdense que Cristo era de Nazaret. Quizás ahí había muchachos que se habían criado junto con él y decían: quién sabe que lea lo que le han dado. Si este muchacho no lo hemos visto aquí en las escuelas. Creían que se estaba tratando de un analfabeta, de una persona redonda, como dice, de alguien que no sabe. Y decían: a ver cómo. Y mire, dio esa lectura a nuestro Señor Jesucristo a perfección. Lo hizo, hermano,
respetando todos los signos de, hermanos, todo lo ortográfico que pueda tener, hermanos, la escritura. Lo hizo, hermanos, con los acentos, con las interrogantes, con los puntos y comas, con punto y suspensivo, hermano, con los dos puntos, hermano, lo hizo exactamente bien. Y decían, no, mira, sí sabe. Quizás le enseñaron en la casa, a saber a dónde. Cristo es Dios y Él lo sabe todo. Pablo dice que en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría, están en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Él se maneja todas las ciencias. Las cosas que para nosotros son ocultas, Él las sabe. Lo que los científicos descubrieron hace 60 años, hace 2000 años, ya lo sabía el Señor. Y lo que los científicos no han descubierto a estas alturas, hermanos, 2025, Jesús, hermanos, ya lo sabe. Porque Él es el creador también de todas las cosas. Alabado y bendecido es el nombre del Señor. Entonces se dieron cuenta que enfrente a ellos tenían al predicador ideal. Palabras, hermanos, que sobresalen como las que mencionábamos en el versículo 22, que después de haber leído, dice, haber hecho la lectura, hermano, dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Oiga bien, ¿cómo atrae nuestro Señor Jesucristo? Los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él, el 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Este predicador, hermano, habló palabras de gracia. Cuando la Biblia habla palabras de gracia, se puede referir a varias cosas, hermanos, preciosísimas. Por ejemplo, Él estaba lleno de gracia. Amén. Jesús es la gracia. Y Él está lleno, hermanos, de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Por eso la gente, hermanos, procuraba estar cerca de Jesús. Y todo el que estaba cerca de Jesús, algo recibía. Por eso la mujer del flujo de sangre no quiso seguirle de lejos. Quiso tocarlo, y al tocarlo, gracia salió y poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él andaba lleno de gracia. Si se acercaba un enfermo, era sanado. Si se acercaba un pecador, era limpiado. Si se acercaba, hermanos, un moribundo, aún Jesús se acercó a los muertos, y a los muertos los resucitó, porque Él andaba lleno de gracia. Hermanos, hasta la ropa que andaba, hermanos, salía virtud poderosa, porque la mujer del flujo de sangre no tocó el rostro de Jesús, tocó el borde del manto del vestido de Jesús. Esta preciosa tarde estamos cerca de ese Señor que es lleno de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Se refiere también porque Él había venido a hablar de la gracia. Recuerden, hermanos, que cuando Jesús nació, todavía Jesús nació bajo la ley. Y eso de la ley era un periodo que había, hermanos, donde, ¿cómo se llama? La gente estuvo bajo como un régimen de la ley. Y las personas tenían que guardar la ley al pie de la letra para salvarse. Y eso no lo podían lograr. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él vino, hermano, ya no estuvo más en vigencia lo que se llama la ley. La ley estaba compuesta, hermanos, por una cantidad de ritos o mandamientos, ordenanzas, hermanos, que la persona tenía que someterse, y nadie pudo someterse a ella. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, que Él vino representando lo que se llama la gracia salvadora. Juan 1:17. Dice la palabra preciosa del Señor:
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aparecen dos grandes personajes acá. Moisés aparece representando a la ley, que por la ley, dice Pablo, nadie pudo ser justificado. Pero, hermanos, como no funcionó la ley a perfección, por eso, hermanos, vino, pero la gracia, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahora dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo. Ajá. Veníamos de un régimen que la persona se salvaba por lo que él hacía. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que decía la ley. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Y como nadie pudo hacer eso, hermanos, porque mire, la ley era un régimen tan estricto, que si alguien, hermano, guardaba 9 mandamientos, pero fallaba en uno, todo se le venía abajo. Todo se le venía abajo. Era como que no hubiera guardado ninguno. Así es. Entonces la gente ya no podía, pues. Eran llevados a la ejecución, porque la ley también tenía lo que era la pena de muerte. Y cada quien, hermanos, que pecaba tenía que traer un cordero, porque mire cómo el pecado se propagó. Primero, hermano, era un cordero por la nación. Había que sacrificar un cordero por los pecados del pueblo. De allí había que sacrificar un cordero por familia. Después había que sacrificar un cordero por persona. No, hermano, si los animales ya se estaban terminando. Los animales que eran aptos para el sacrificio ya se estaban terminando. Entonces dijo Dios, se van a acabar los animales y el hombre sigue siendo un pecador. Porque el problema es que el sacrificio de un cordero para mí me funcionaba un año. Al terminar el año, hermanos, volvía otra vez a tener la necesidad de recurrir a otro sacrificio. Duraba más el TPS, porque ese dura 18 meses. Y el sacrificio del animal funcionaba nomás un año. De ahí había que sacrificar otro. Entonces dijo el Padre, aquí lo que vamos a hacer, dijo, es mandar uno de acá del cielo, dijo, para que vaya a reemplazar a todos los animales y hacer un solo sacrificio por todos los seres humanos. ¿Quién de ustedes va?, dijo el Padre. Hermano, mire, allá habían arcángeles que solo agacharon la cabeza. Porque cuando uno no quiere cumplir una misión, ve cómo se hace el mareado, ¿verdad? Habían otros seres, hermanos, que ¿cómo se llama? Que tenían altura también. Y nadie. Cristo, cuando vio que nadie podía venir o quería venir, dijo Cristo, heme aquí, Señor, le dije, envíame a mí. Bendito Cristo, bendita gracia, alabado sea el nombre del Señor. Y lo bueno es que él ya sabía a qué venía. Ya sabía de dónde venía y a qué venía, cómo le iban a tratar. Mire, a Cristo nadie lo tomó por sorpresa en esta tierra, hermano. Que Cristo haya dicho, no, esto sí no estaba en mi agenda, ¿ves? Mire, aquí sí me agarraron en curva, ¿ves? Mire, esto sí no estaba en lo que yo pensaba en la escritura, mira. Ve, esto sí a mí no me lo había. No, todito, hermano, lo que él pasó, él ya lo sabía. Y siempre él dijo, hermanos, que esto va de acuerdo a las escrituras, dice. Es para que se cumplan las escrituras. Ya lo sabía todo. Entonces, hermano, él vino a esta tierra y su venida fue, hermano, llena de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces él vino a oficiar un solo sacrificio. Mire, después de la muerte de Cristo, no tuvo que morir más ni un cordero, ni un becerro, ni un buey, ni un cabro, ni un palomino, ni hubo que ofrecer, hermanos, ningún sacrificio de derramamiento de sangre, porque ya quedó fuera de serie. Ya quedó fuera, hermanos, de ¿cómo se llama? De tiempo. Ya no había. Por eso el escritor a los hebreos dice, al que pecare voluntariamente, dice, ya no queda otro sacrificio. Porque la carta a los hebreos es a los hebreos, es para los judíos, ¿verdad?
Y pasaba que los judíos cristianos seguían cometiendo pecado y corrían al corral a traer a un ternero y decían a sacrificarlo. Entonces el escritor le dice, ya no queda otro sacrificio, le dice. Porque el único sacrificio que queda es el de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacrificio de Cristo está en vigencia todavía. Y ahora nosotros nos salvamos, hermano, por gracia. El predicador ideal nos trajo, hermano, esa salvación gratuita que no nos cuesta a nosotros ni un 5. Pero eso no quiere decir que no tenga un precio. El precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el punto 1. Habló palabras de gracia. Y estábamos diciendo, hermanos, que Él está lleno de gracia. Estábamos diciendo que Él ha venido para hablar de la gracia. Y como número 3 de esto mismo, Cristo era un predicador gracioso, hermano. Amén. Gracioso. Como hubiéramos deseado oírlo, ¿verdad? Sí. Dice que en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40, dice la palabra del Señor así. Y el niño, que es Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Había gracia de Dios sobre él. Tenía esa gracia que la gente se sentía en ambiente. Porque hay predicadores terroríficos, hermano. Y no digamos esos predicadores, hermanos, de esas iglesias del Medio Oriente, como los musulmanes. Y va a pasar acá, dicen, el no sé qué, con un turbante. Mire, hablar, hermanos, mensajes de destrucción, de terror, de venganza. De decirle a algún fulano ahí, mira, tú te vas a ir a montar a un avión, vas a agarrar un avión, vas a secuestrar un avión y te vas a ir a estrellar contra las Torres Gemelas. Ese tipo de enseñanzas, hermano, es de los dirigentes, predicadores, hermanos musulmanes. ¿Ya? Imagínense qué tipo de mensajes, pues, más destructivos, ¿verdad? Ahora, el mensaje de Cristo para mí era un personaje gracioso. Mantenía una sonrisa de oreja a oreja. La gente podían estar 2 horas, 3 horas, 4 horas y no sentían cansancio. Amén. ¿Verdad? La gente quería oírlo, los jóvenes, los ancianos, hasta los enemigos, hermano. Les gustaba escucharlo. Y tenían que cabecear y decían, es verdad lo que dice, pero nosotros estamos en lo que estamos, ¿verdad? Porque era un predicador, hermano, gracioso. Eso no quiere decir que no hablaba la verdad. Si hay quien habló la verdad, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad la habló con amor. Amén. Dijo la verdad con amor. A la gente le estaba diciendo la cruda verdad y la gente estaba gozosa, quizás sonriente, y decían, esto es verdad. Y la gente, hermanos, podía ser dócil para obedecer, porque mire, cuando la verdad se nos está diciendo con gracia, la gente dice, cierto, sí, lo voy a poner a la práctica. Pero cuando nos están diciendo la verdad como queriendo meterlos como cuando le íbamos a dar el purgante al cipote, o a nosotros nos iban a dar el purgante. Agarrarle la quijada de arriba y yo la de abajo, y meterle ahí en la botella, barbeado. No, hombre, ya habían cipotes que hasta mascaban el vidrio de enojados, hermano. Pero cuando lo que le vamos a dar son bebiditas a los niños, jarabitos rosaditos, hermanos, que son dulcitos. No, ya te inventan los niños. Mamá, aquí la receta dice que son 2 cucharadas. Porque le gusta, ¿verdad? Pero cuando es bacalao o aceite de tiburón que le daban, no, eso no le gustaba. Entonces Jesús, hermano, un predicador tan gracioso. Y un ejemplo de ello, los niños les gustaba escuchar a Jesús. Que ya lo hemos dicho, hermanos, a los niños no les llama la atención cualquier cosa. No, estos cultos que nosotros hacemos aquí, a ellos no les llama la atención. Pero oír a Jesús, hermano, a los niños les gustaban. Y se venían los niños y los apóstoles como queriendo regresarlo. No, se acercan aquí, esto no es de niños. Y Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí, digo. Porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces quiere decir que Jesús no mostraba en el rostro un imperio, la ira, ¿verdad?
Ahora, que tuvo sus momentos de mostrar ese carácter serio, pero eso fue en momentos especiales, ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando halló que estaban traficando y vendiendo en el templo. Allí Jesús sacó no el rostro de un cordero, sino el rostro de un león. ¿Sí? Y hermanos, y les dio maceta también, ¿verdad? Les dio azote tremendamente. Pero esos son ocasiones bien aisladas en la Biblia. Pero de lo contrario, hermano, Jesús era un predicador gracioso. Alabado sea el nombre del Señor. El predicador ideal, Jesús, número 2, ¿por qué? ¿Por qué es ideal? Porque habló palabras de verdad. Jesús era un predicador, hermanos, verdadero. Con el resto de predicadores que habemos, hermano, a veces la gente dirá, ¿y era verdad lo que está diciendo? Y yo creo que eso no es cierto. Porque sí, hermano, a veces tanto fallamos, ¿verdad? Y a veces escuchamos a predicadores que digo yo en mi mente digo, porque fíjese, hermano, que de acuerdo al Espíritu que Dios nos ha dado, no es que seamos omniscientes o lo sepamos todo, pero yo sé un gran porcentaje cuando se está hablando mentira. No el 100%, pero se deja, ¿verdad? Y digo yo, no, ahí ya estás hablando mentira. Hasta ahí no. Porque en lo mismo que vamos relatando, vamos como contradiciendo los hermanos, ¿verdad? Y allí se va echando de ver, ¿verdad? Jesús, hermano, habló palabras de verdad. El versículo 25 dice la palabra, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿Está hablando verdad Jesús aquí? Ajá. Mire, Jesús estaba, hermano, aquí vemos varias cosas. Jesús está relacionado con el Antiguo Testamento. Él conocía el Antiguo Testamento. Estoy seguro que se lo sabía de memoria. ¿O no creen, hermano? Se lo sabía de memoria. Y lo citó en el momento oportuno y fue concordante con el mensaje que él estaba predicando. Habló palabras de verdad porque los que estaban ahí, muchos de ellos ya sabían la Biblia, conocían la ley que es de Génesis a Deuteronomio, y conocían la historia, porque esto está en la historia de Israel, que está desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Eso relata la historia de Israel, son 12 libros, y esto está, hermanos, en el libro de los Reyes. Jesús les está citando la Biblia y es certero en lo que dice. Ellos, aunque fueran enemigos, dijeron, es verdad, es verdad, es verdad. Recordamos de la viuda, dice, de Sarepta de Sidón. Nos recordamos de aquella otra viuda. Y había muchas viudas que ni las menciona la Biblia, hermano. Pero Jesús conocía de esas viudas que habían vivido en los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo. Y les está hablando el Señor palabras de verdad. Amén. Porque nosotros, ¿por qué no somos los predicadores ideales? Nos equivocamos, hermano, en las citas bíblicas. A veces estamos diciendo, la Biblia dice en tal parte y no está allí. Claro, somos seres humanos, ¿verdad? Sufrimos, hermano, ¿cómo se llama? De olvidos. Y algunas veces lo notamos acá y lo rectificamos. Y otras veces vamos cruditos creyendo nosotros que estábamos en lo correcto, ¿verdad? Pero Jesús, cuando está citando esto, les está citando una verdad irrefutable, que la gente, hermano, no pudo decir, ahí está hablando mentira. No, Jesús estaba hablando la verdad. Les da a conocer que él conocía el Antiguo Testamento de pe a pa, que lo conocía a perfección. Y hermanos, y que, ¿cómo se llama? El Señor no estaba interesado, hermanos, en engañar a la gente. Porque ese es un de los detalles bonitos, ¿va? Porque siempre el que engaña lleva un propósito. El que engaña, hermanos, lleva propósitos como estafa, lucrarse, sacarle con mafia el dinero a las personas, o algunas veces lleva el fin de burlarse de los demás. Jesús no está interesado, hermano, en sacarlos el dinero a nosotros. Para empezar, no tenemos, ¿verdad? Si eso quisiera el Señor, hermano, se hubiera ido a los países donde están los millonarios.
Porque donde están los millonarios, hermanos, no los busquemos acá en El Salvador, búsquenlos allá en Kuwait, búsquenlos allá en esos países del Medio Oriente, que el salario mínimo son $7,000 y andan protestando por las calles porque quieren aumento, ¿sí? Y el que no tiene trabajo, hermano, quedó sin trabajo, le dan un cheque de $2,000 mensual porque no tiene trabajo. Y aquí. Y entonces, hermano, Jesús no está interesado, por supuesto, en sacarlos el dinero. No, si alguna bendición tenemos, ya decimos es bendición. Viene de arriba. Santiago dice: no es rey, porque toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Si alguna cosita tenemos, Dios la ha regalado, hermano. Ahora, que el Señor esté engañándonos para burlarse de nosotros, no tiene interés de eso, hermano. No, si eso es como Dios nos ve a nosotros, como vemos nosotros a nuestros niños. A nuestros niños, hermanos, los amamos con ternura, con amor, con sinceridad, ¿verdad? Procuramos, hermanos, no dañarlos, porque es nuestra, ¿cómo se llama? Es de nuestra parte, pues. Nosotros como iglesia del Señor, el Señor nos ve como niños a nosotros, hermanos. Si nosotros, ante la inminencia de la sabiduría de Dios, nosotros no sabemos nada. Si nosotros no sabemos nada. Nosotros andamos, aún lo que andamos en nuestro cuerpo, no lo conocemos, hermano. Ahora tal vez con las cámaras, con las radiografías que hay, ¿verdad? Pero, hermanos, yo le pregunto a una persona, mire, a un señor le decía yo, mire, ¿y cuántas piezas dentales tienen los seres humanos? Yo tengo como 90, me dijo. 90, como que era tiburón, ¿sí? Y honestamente, una gran mayoría de personas ni sabemos cuántas piezas dentales tenemos. Dígame cuántas tiene arriba y cuántas tiene abajo. No sabemos. Ahora los que ya estudiaron odontología y cosas así, ¿verdad? Son expertos. Imagínense cuántos pelitos tenemos en los párpados. ¿Quién puede decir? Y ahí los andamos, mire, y estamos envejeciendo y cada día aún menos, ¿verdad? Pero el Señor, dice la Biblia, que tiene contado, dice, los cabellos de la cabeza, dice que los tiene contados. Así que Él sabe cuántos tengo yo y cuántos tiene usted. Mire, en la enorme sabiduría. Entonces, este predicador ideal habló palabras de verdad. Fue certero en citar las escrituras. Fíjese que Cristo citó los libros de la ley. Cristo citó a los profetas. Cristo citó a los libros poéticos. Cristo citó a los profetas menores. Y lo hizo, hermanos, con certeza. Porque Él lo sabe todo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito Cristo para siempre. Así es que Él habla palabras de verdad. Y todo lo que dejó escrito en la Biblia, hermanos, que debo decirle, el Señor no escribió ni un libro. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los santos hombres de Dios para ello. Pero ahí está Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y todo lo que quedó acá es la gran verdad para que nosotros nos salváramos. Termina Juan, hermano, el apóstol, su evangelio, diciendo muchas cosas dijo e hizo Jesús, que no se escribieron, dice, en este libro. Pero que las cosas que sean escritas, dijo, se escribieron para que creyendo en ellas tengáis vida. Amén. Para que creyendo en ellas tengáis vida. Entonces, hermanos, hay tantísimas cosas que no se escribieron en la Biblia, pero no nos compliquemos con eso. En que nos ajustamos a entender lo que tenemos acá escrito y vamos a entender lo que no está escrito. Porque por último, hermano, la persona no se salva por la gran cantidad de conocimiento que tenga. Si hay gente que sabe más que nosotros, hermano, y está perdida. La salvación depende de un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y una relación continua con Él. Hermano, ahí depende la salvación. Bendito y alabado el nombre del Señor. Cristo, el predicador ideal, porque, hermanos, habló palabras convincentes. Cuando decimos palabras convincentes, son palabras que convencen, hermano. Palabras, hermanos, que son irrefutables. Irrefutable quiere decir que nadie puede contradecirlas con evidencia. O a Jesús nadie podía echarle por el piso el mensaje que predicaba, hermano, y decir, usted está hablando lo que no es verdad.
Hermano, si hubo quien fue convincente en el mensaje que predicó, hermano, fue nuestro Señor Jesucristo. El diablo tuvo que decir amén a lo que decía el Señor Jesucristo. Los demonios tuvieron que aceptar lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Herodes tuvo que aceptar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pilato tuvo que decir, ¿cómo se llama? En este hombre no hay ningún error. Es nuestro Señor Jesucristo. El ladrón que se salvó tuvo que decir, este hombre no ha hecho ningún mal. Alabado sea el nombre del Señor. Los alguaciles que iban a capturar a Cristo tuvieron que decir, nunca hemos oído hablar un hombre como este. Alabado sea el nombre del Señor. Nos gozamos de que hubieron gente del antaño, hermano, que le dieron crédito al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero, hermano, a lo que dice el versículo 28. Dice la palabra: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Usted podía esperar que dijera, se llenaron de gozo y aceptaron la palabra. No, se llenaron de ira. Porque quiero decirles, hermano, el mensaje del Evangelio de Cristo produce dos reacciones. No crea que solo es aceptación, produce dos reacciones. Y casi que la reacción donde va la mayoría es el rechazo. Es el rechazo. ¿Cuál es la reacción de esta gente acá? Es la reacción del rechazo. Porque el mensaje del Evangelio, hermano, es un mensaje que produce cambios en la vida, que revoluciona. La palabra revolución es producir cambios. Y entonces, hermano, esta gente que se llenó de ira, fíjese que eso de llenarse de ira es una señal de impotencia frente a un mensaje convincente y poderoso. Los que se llenaron de ira no están demostrando valentía, están demostrando debilidad. Lo que demuestran acá es que ellos no tenían argumentos válidos, no tenían argumentos poderosos para rebatir el mensaje de Cristo, para echarle por el piso al mensaje de Cristo. Es decir, si ellos decían, mira, es mentira lo que estás diciendo, pues compruébenlo si es mentira. Compruébenlo si es mentira. Y ellos, hermanos, no tenían argumentos para comprobar que lo que Cristo decía era mentira. Entonces, ¿cuál es la reacción que toman ellos? La reacción de los cobardes, la violencia, la ira. Cuando una persona se siente vencida, aún dentro de lo religioso, hermano, algunas veces han habido debates, porque como las creencias son diferentes de algunos con el otro, ¿verdad? Y esa persona que está siendo vencida, lo que hace, hermanos, es empezar a sacar defectos personales de la persona. Ya eso no va con el conocimiento de la palabra. Ah, que tú eres un negro, es que eres un indio, patarrajada, que eres que no sé qué, que aquí, que allá. Y ya esa persona está demostrando debilidad, porque no tiene capacidad como para defenderse pues, o presentar defensa. Recuérdense que el apóstol Pedro dice que podemos dialogar, pero dice que podemos presentar defensa con mansedumbre. Ajá. Dice que debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Estos hombres, hermanos, demostraron debilidad porque lo que ellos quisieron, hermano, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pero para nosotros esto no era causa de ira, hermano. Decir Cristo que había muchas viudas en Israel en los tiempos del profeta Elías y Eliseo, y que en los tiempos de Eliseo habían leprosos y que había Naamán el sirio. ¿No era verdad eso, pues? Les estaba hablando verdad. Esa verdad para nosotros trae gozo. Pero quiero decirles que lo que es verdad para nosotros, para otros es mentira. Y como para nosotros es verdad, yo me gozo con eso. Para aquellos, ellos en su interno sabían que era verdad, pero no querían aceptar esa verdad. Rechazaban esa verdad. Y Cristo dijo en el mismo evangelio de Juan, el ladrón dice, no viene a la luz, dice, para que sus obras le sean manifiestas.
Ajá. Entonces, por eso es que no viene a la luz. Entonces, el mensaje de Cristo es un mensaje, decíamos, que produce dos reacciones: aceptación y rechazo. Ahora, ¿en qué grupo estamos nosotros? En el grupo de los de aceptación. Sí, Señor, aceptamos tu palabra, creemos a tu palabra es verdad, Señor. ¡Aleluya! Nosotros somos, hermanos, el auditorio que le damos aplausos a Cristo, que le damos vivas a Cristo, que le damos honores a Cristo, que le damos homenaje a Cristo, que le damos crédito, hermano, a esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para muchos, este libro es un libro de magia, es un libro, hermano, de hechicería. Y para muchos, hermanos, este es un libro de engaño, de entretenimiento. Carlos Marx, hermano, que es uno de los fundadores del comunismo, dijo, hermanos, que la religión era el opio de las naciones. No apio, sino el opio. Y opio, hermanos, es una planta similar a la droga, que en droga la persona lo adormece. Y dice que la religión lo que ha hecho es tener adormecida a la gente, ¿verdad? Para no, hermanos, ponerle caso a otras cuestiones. Y hermanos, así lo entienden ellos. Otros dicen, hermanos, que la religión es los parásitos de la nación, de las naciones. Otro engaño. Ahora, para nosotros el evangelio, hermano, es la revelación divina que vino del cielo para alcanzar al pecador, y que este libro es la mente de Dios, la escritura de Dios, el mensaje perfecto de Dios al mundo. Amamos este libro porque aquí están las grandes verdades de Dios, y le damos gracias al Señor que concedió que llegara un ejemplar de esto a nuestras manos, hermano. Mire, esa es una dicha, un privilegio, hombre, que tengamos un librito que es la Biblia, hermanos, en nuestras manos. Es el tesoro de Dios, el libro precioso, la receta del alma. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor habló palabras, hermanos, convincentes. Produjo, hermanos, efecto. Y un efecto, decíamos, es aceptación. Otro efecto es rechazo. Y cuando la iglesia sale a predicar, vayamos listos para ambas cosas, hermano. Porque si nosotros nos prepararon, nos discipularon solo para que nos feliciten y nos den palmaditas y nos digan qué evangelio, qué libro, qué mensaje, hermano, nos están creciendo mal. Nosotros debemos de saber que este mensaje va a tener rechazo. Es decir, lo tenemos en la historia de los hechos de los apóstoles, cuando los misioneros salieron a predicar. Cuando sale Pablo en su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, hermano, mire, los rechazos no solamente era, ustedes son mentirosos. Porque es lo que nos pueden decir hoy, ¿verdad? Ustedes son engañadores. Ustedes son come gallinas. Ustedes son de velaperros. Ustedes son los gañotes. Ustedes son los hermanos separados, porque llegaron al grado de llamarlos hermanos. Es decir, ha habido como un acercamiento tremendo. En los tiempos de Pablo, de Silas, de Bernabé, de Timoteo, no eran esas las expresiones, hermano. No eran esas, eran pedradas. Y no crea que era una pedradita con hondilla ahí en las costillas. Agarraban piedras, hermano, de 4 o 5 libras y se las estrellaron a Pablo en el pecho, en la cara, en la nariz, en la frente, en cualquier parte del cuerpo. Lo doblaron. Cayó aquel hombre, hermanos, agonizando, ahogándose en la sangre. Por la misericordia de Dios se levantó y salió vivo. Alabado sea el nombre del Señor. O agarran a un Pablo y a un Silas, los amarran, les quitan la ropa, los meten a lo profundo de una cárcel, hermano, y los tienen allí golpeados, hermano, con la amenaza que al amanecer les iban a quitar la vida. Esa era la reacción que había en aquel tiempo. Tremendos, hermanos. A los hermanos los desterraban, les quitaban los bienes y los mandaban al destierro, a las montañas. Allá los iban a perder. A otros los echaban, hermanos, a los fosos de los leones. A otros los metían al horno de fuego. A otros, hermanos, tanta historia que hay en la Biblia. Ese era el rechazo que había al mensaje de Dios, al mensaje del evangelio. Pero toda esa gente ofrendó la vida creyendo que estaban en lo correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Decidieron entregar sus vidas, hermano. A eso se le llama convicción. Para que los apóstoles, hermano, porque
casi todos los apóstoles murieron ejecutados. Y a ellos les daban oportunidades a la hora que los iban a ejecutar. Todavía hubo un padre de la fe allá en el año 150, parece, después de Cristo, que se llamaba Policarpo. A Policarpo, hermanos, ¿cómo se llama? Lo capturaron, y él era un predicador del mensaje del evangelio, y a Policarpo, antes de ejecutarlo, le dieron oportunidad y le dijeron: niega a ese tu Cristo, maldice a ese tu Cristo y cuenta arreglada, te soltamos y ya no hay problema. Dijo él: 85 años tengo de servir a mi Jesús y ningún mal me ha hecho, por lo cual aquí estoy listo para la ejecución. Lo ejecutaron y murió. Había, hermanos, otro predicador que se llamaba Tomás Cranne. Lo tenían encendido, hermanos, el fogón donde lo iban a quemar, y le dieron también la oportunidad. Y le dijeron: Tomás, si negas a ese tu Jesús, vas para la casa tranquilo y no tenés problema. Dijo él: no lo puedo negar. Y voy a hacer algo, dijo Tomás. Voy a meter esta mano derecha, dijo, al juego, porque esta fue la primerita, dijo, que levanté yo cuando acepté a Jesucristo. Dije: yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. Así es que metió la mano al fogón hasta que le consumió el fuego toda su mano. De ahí lo empujaron a él y el fuego, hermanos, se lo acabó. Pero esas almas tienen un depósito en el cielo. Hay un lugar precioso preparado, porque Pablo dice que el Señor es poderoso para guardaros depósito en su presencia. Esos hombres, hermanos, dieron todo por nuestro Señor Jesucristo, pero hicieron lo que tenían que hacer. Tomaron la mejor decisión, porque humanamente la decisión mejor era negarse, pero de todas maneras esos señores iban a morir siempre, y se iban a morir como impíos. ¿Y qué lugar les podría, hermanos, tener Dios en la eternidad? Pero de lo contrario, tomaron esa decisión. Entonces el Señor habló palabras, hermanos, de convicción. Nosotros tenemos que tener convicción de lo que creemos, de lo que predicamos, de lo que hablamos, de lo que vivimos. Alabado sea el nombre del Señor. El que está tan convencido y convertido, hermano, nadie lo puede sacar de ahí. Lo último que vemos del predicador ideal, número 4, habló palabras de autoridad. Palabras de autoridad. Las palabras, hermanos, de autoridad de un predicador no tienen que ver, hermanos, con hablar duro, ¿verdad? Porque hay quien habla fuertísimo y se cree de que ahí está la palabra de autoridad. No está ahí. Está bien, ¿verdad?, hablar fuerte y todo eso. Pero en el versículo 32 del capítulo 4 dice la palabra del Señor. Vamos a ver si estamos ahí en lo correcto. Desde el 31, 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Oiga bien, sus palabras eran con autoridad. Así es que ese predicador ideal, hermano, hablaba palabras de autoridad. Primero, él traía una autoridad del cielo, porque Jesús venía autorizado, hermano, a hacer lo que iba a hacer. Y no es que habían varios Cristos que iban uno haciendo una obra por un lado y otra por otro. Era el único que había venido. Y cuando él hablaba, hermano, hablaba con palabras de autoridad. Más adelantito habla allí la historia de que en esa sinagoga se ponía un señor, hermanos, como a pedir limosna. Vamos a ver ahí. Esta persona, hermanos, andaba, dice el 33, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonios. Tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y que estaba ese hombre endemoniado, hermano. No estaba mendigando, estaba endemoniado. Y él llegaba a la sinagoga
Y él participaba del culto. Y si había Santa Cena también. Y si promovían bautismos, se bautizaba. Y daba ofrenda y diezmo. Hermanos, y cantaba. Pero estaba endemoniado. Estaba endemoniado. Y porque él de la sinagoga, que todos los sábados, hermano, llegaba a hablar, nunca detectó eso. Sí, nunca detectó. Y cuando Jesús, hermano, entró ahí, ni se había dirigido todavía al demonio. Pero dice que hablaba, porque como Jesús hablaba como con autoridad, ¿verdad? Y a los demonios les da en cara, hermanos, eso, lo que se llama autoridad. Los demonios sintieron que cuando Cristo habló, los demonios se alborotaron como cuando les echa lombrizaca a las lombrices. Ponen en movimiento, ¿verdad? Y entonces los demonios empezaron a revolcarse adentro del hombre, hermano, porque dijeron, ¿y qué pasó? ¿Por qué han dejado entrar ese predicador? A nosotros nos gustan esos predicadores que hacen que se duerma la gente, que dormiste chiquito, cabeza de ayote, si no te dormiste, come el coyote. ¿Sí? De esos predicadores que en vez de poner a la gente en alerta, la duermen. De eso es que a los demonios les encanta. Porque a los demonios no les gusta que haya alabanza a Dios, que haya aplausos para el Señor, que haya hosanas en el culto. A los demonios no les gusta eso, porque ellos son celosos. No quieren que se les dé la gloria al Señor, hermanos, sino que la gente esté ahí conformizada. Pero cuando Cristo entró y les dijo, paz a vosotros, hermanos, y hasta la gente se puso en pie. Y dijeron, qué palabras, cómo llena el corazón, cómo desperta las expectativas, cómo alimenta el intelecto, cómo desperta el interés. Los demonios dijeron, ahora sí se nos puso feo esto, aquí ha entrado un hombre que nos va a hacer muchísimo daño. Y Jesús, hermano, empezó a predicar. Ya sabía el Señor que allá había un endemoniado. Ya sabía, pero se hacía como que no se daba cuenta, ¿va? Y empezó a predicar, porque aquí los demonios fueron los que empezaron, hermano, a expresarse, ¿sí? Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios. Y que los demonios hablaron palabras bonitas, hermano, y palabras que eran verdad. Primero dicen, eres nazareno. Si es que era nazareno, ¿por qué era de Nazaret? Ya te conozco, le dice el demonio, ¿ve? Ya te conozco, sabemos que eres el santo de Dios. ¿Estaba hablando mentira? No. Fíjate que los demonios no desacreditaron al Señor, hermano. No, hablaron más malcriados los sumos sacerdotes. Los de los principales de la sinagoga contra Jesús, los demonios lo trataron con cuidado. Sabemos que eres el santo de Dios. Jesús no estaba necesitado de que los demonios lo acreditaran de esa forma, porque Jesús traía todas las credenciales del cielo. Pero, hermanos, sabemos que eres el santo de Dios. Pero como decimos, este es el predicador ideal, dice el versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Como el demonio habló, los demonios hablan. Y hemos, hermanos, en enseñanzas que hemos tenido, hablamos la diferencia que hay entre un ángel de Dios y un demonio. ¿Cómo así? Los ángeles que se han manifestado, que Dios los ha enviado a cumplir misiones, no se han envasado en el cuerpo de un hombre o de una mujer. Los ángeles tienen el permiso y el poder de formarse un cuerpo humano. Y hay una curiosidad. Los ángeles, hermanos, siempre se han formado un cuerpo de un hombre. Es decir, han salido como con una imagen de un hombre, no de una mujer. Y en la corte celeste no aparecen ángelas. ¿O hallado usted allí en la Biblia? ¿Verdad? Que dice, hay un grupo también del sexo femenino que se llaman ángelas. No, todos son ángeles. Entonces los ángeles, hermanos, no se meten en el ser humano, sino que ellos se forman cuerpos, como cuerpos
por decir algo, descartables, ¿verdad? No es que vamos a hallar que después que ellos se fueron quedó un cuerpo ahí. No, son cuerpos, hermanos, que se forman ellos en el instante para presentarse a Manoah, para presentarse a Gedeón, para presentarse a Abraham, para presentarse a Lot, para presentarse a Pedro, para presentarse a Pablo, hermanos, así, ¿verdad? Y de allí desaparecen. Los demonios no tienen ese poder. Los demonios no pueden formarse cuerpo. Ellos, cuando se van a manifestar, se envasan en el cuerpo humano, y cuando se hayan acosado, como decimos, hasta en los chanchos se meten. ¿Sí? ¿Se acuerda el acto de cerdo donde los demonios se metieron, ¿verdad? Entonces acá, hermano, el Señor le dice: cállense. No porque estaban hablando una verdad, hermano, el Señor los iba a dejar que tomaran la rienda, ¿verdad? Cállate, le dice, y sal de él. Dice la Biblia que al instante salió. A él se le llama el predicador ideal, porque habla palabras de autoridad. No hay demonio, no hay fuerza infernal que pueda detenerse ante este tremendo predicador. Detecta dónde está el mal espíritu, sabe quién está lleno del Espíritu de Dios, hermano, porque todo eso el Señor, hermano, lo conoce, y echó fuera al demonio. Y dice de que el demonio no le hizo ningún daño al cuerpo de esta persona. No, hombre, la gente, hermanos, cuando vio toda esa escena, si nosotros hubiéramos estado en ese culto, hermano, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Bueno, hermanos, eso hubiera sido totalmente maravilloso, porque dice, hermano, el 35, y Jesús le reprendió diciendo: cállate. El 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen de él. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La gente quedó, hermanos, perpleja. No quedó confundida, quedó perpleja. Y dijeron: ¿qué palabra? Este es el predicador que necesitamos. Yo digo esta tarde: este es el Jesús, el Señor, que necesita la iglesia. Y gloria a Dios porque lo tenemos. Y su fama, hermano, se difunde por todos nuestros alrededores, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque en el culto no venimos a magnificar, ni a adorar, ni a poner en alto a un hombre, sino a este gran personaje llamado nuestro Señor Jesucristo. Démosle un gran aplauso al Señor en esta preciosa tarde por la bendición que Dios nos da con su palabra. Vamos a ponerle final a este culto, dándole gracias al Señor, recordando a las células 5 y 6 que para el sábado pues está, hermanos, esa actividad de ayuno, y 2:30 de la tarde se inicia el culto de los jóvenes junto con los hermanos que van a estar haciendo el ayuno. Pedimos a los papás, a los abuelos, envían a los jóvenes. Dice hermano Toniel que solo 8 jóvenes le llegaron el culto que se ha hecho después que se fue el hermano José Maciste. Esperamos, hermano, engrosar ese grupo de juventud. Tenemos muchos jóvenes, adolescentes, preadolescentes.